¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Alfonso, Gonzalo, y Sergos de Remas. Hoy vamos a hablar de una película discreta de Marvel Studios, pero que yo creo que tiene su encanto. Y es una película de 10 años al momento de grabar este vídeo. Vete tú a saber cuántos tiene cuando lo escuches tú, querido oyente, que es Ant-Man, del año 2015. Vamos a hablar de qué nos parece, algunos secretos del rodaje, de la producción. Y por supuesto vamos a iniciar esta conversación con vosotros, los oyentes, para charlar como amigos de esta película. Si al final de la charla te lo pasas bien, te invito a que te suscribas. Tenemos muchos más vídeos como este. Y también, por supuesto, en cualquiera de los casos puedes dejar tu opinión. Comparte el vídeo, dale me gusta, tengo entendido que ayuda muchísimo. Y ya, sin más preámbulos, vamos para allá. Vale, chicos, esta vez, ¿os parece que os comente un poquito la historia detrás de la película? Que de hecho, Gonzalo, contigo ya la hablé mientras la veíamos. Y entonces ya paso a preguntaros qué os pareció. adelante. Vale, Ant-Man a mí me recuerda a muchos de los proyectos que ha llevado a cabo Guillermo del Toro. Porque yo sé que Guillermo del Toro muchas veces ha intentado llevar a cabo proyectos y no le han salido bien. Ha estado años y años y años, como por ejemplo le pasó con la trilogía del Hobbit, y al final pues no pudo ser que la dirigiera. Y Ant-Man fue un poco igual porque el principal realizador detrás de la peli en un principio fue Edgar Wright. Edgar Wright es un director del que solo he visto Baby Driver, que me gustó bastante. Sé que es el director de Scott Pilgrim contra el mundo y propuso la idea a Marvel hasta llegó a hacer una escena de un combate que de hecho se queda en la peli y hay partes del guión que son suyas. Y este señor, yo recuerdo estar el mismo año que solo hablé en el podcast de Capitán América, en que sacaron esa película, leer una revista de Cinemanía y ver que Ant-Man estaba programada para 2014. Bueno, pues Edgar Wright ya en ese entonces estaba en el proyecto. Pero ¿qué pasó? Que lo que pasa muchas veces. Hubo diferencias creativas, Edgar Wright quería llevar la película por un derrotero, el estudio lo quería llevar por otro, creo que le coincidió todo el tema de esta división que os comenté, la era de Ultron entre Marvel Studios y Marvel Entertainment, y al final se bajó del barco y el director que terminó fue Peyton Reed, que ha dirigido las tres que existen de Ant-Man hasta ahora. Si es verdad que yo creo que el tonillo canalla que tiene la peli y el frenesí que tiene algunas escenas lo ha recogido un poco del legado por Edgar Wright. Y yo sí es verdad que una opinión que tengo que añadir ya, parte de la producción, es que creo que esta película tuvo que haber ocurrido antes. Ant-Man y la avispa me parecen personajes muy clásicos del universo de los Vengadores. Y aunque yo sé que se puso Ojo de Halcón y a Viuda para hacerlo más Ultimate, siempre pensaré, y una parte de mí siempre quiso, que hubiesen estado desde Vengadores. Eso ya es una opinión mía. Luego, de hecho, me puedo extender más cuando hablemos de Han Pin y todo esto. Pero a grosso modo esto es un poco lo que hay detrás de Ant-Man y un sentimiento que tengo respecto a la misma. Pero aquí ya lo interesante. ¿Qué pensáis vosotros de la película, amigos? ¿Quieres empezar para- tú, Alfonso? bueno, para empezar lo que quería era primero dar la típica advertencia de esto es un podcast en el que vamos a hablar de la película sin tapujos, vamos a contar lo que pasa en ella, es decir, si no la habéis visto, pues deberíais haberla visto también. Podéis parar el vídeo antes de seguir y volver cuando ya la hayáis visto o seguir adelante bajo vuestra propia precaución. Y si no te de compasión, es una peli de 10 años cuando grabamos esto. Y bueno, ¿qué tengo que decir de Ant-Man? Sigue siendo una película divertida. El protagonista, la verdad es que se hace. Se hace agradable. Es un tipo que. Es un tipo que tomó malas decisiones en el pasado por buenos motivos. Y que ahora eso le está llevando a no poder hacer otra cosa más que seguir con el tema de lo criminal. Porque, bueno, ese expediente hace que nadie le quiera contratar. Una cosa muy interesante de esta Y. peli es que
está probando y experimentando el género de los atracos, que es un género del que se ha hecho un mogollón de películas. Desde Ocean's Vale. Eleven hasta El último gran asalto, que esa es más antigua. Por decir Y dos. sí, pero con el tema de los superpoderes y demás, son las habilidades que dan el traje este que tiene Hank Pym. Me hace gracia que cuando sale de prisión, el primer golpe que le comentan los otros es básicamente el que estaba preparando Hank para reclutarle. Eso no es gracia, eso está planeado por Hank. Lo explican en la película. Ya lo sé, pero es como salgo de aquí y ya hay alguien que está parece ser intentando que vuelva a la cárcel de alguna forma. Aunque realmente no le interese al otro, pero si le pillan, a la cárcel vuelve. Gonzalo, ¿tú qué piensas de la película? Bien, pues mi opinión de la película es que en general es una película muy entretenida y que a mí me parece que funciona. Paul Rudd lo hace muy bien, es un hombre muy carismático, muy simpático y muy gracioso. La película tiene una parte de elemento de acción, una parte muy grande, como bien has dicho, de una peli de golpes y de robos. Y también es una comedia decente, en general, por la buena química de los actores. Hmm, Am, A lo mejor no es pero, tan buena como lo... Joder, se me ha ido el nombre. Los los... ¿quién? Guardianes de la Galaxia. No, no Muy es tan bien. buena como Guardianes de la Galaxia, es mucho más dinámica Guardianes de la Galaxia. Pero esta película cumple su función, pero para mí tiene un gran problema, que ya lo hablé contigo, Sergos, Un gran problema. y como persona que estudia una carrera de ciencias, me molesta. Y es que la película establece una base, una regla, para cómo se supone que funcionan los poderes de Ant-Man, y no la cumple. En ningún momento de la película es completamente inconsistente y digamos, el cómo funciona el traje es m- magia de película. Entonces, para que no cumpla la regla que me dices en la peli, prefiero que no me la digas. Y Lo esa de es que mi... se conserva la masa. Exacto, correcto. Porque si se conservase la masa en un espacio muy pequeño, se hundiría en la Tierra por el propio peso de tanta masa concentrada en un Correcto, único punto. correcto. Y si se conserva la masa, no puedes llevar un tanque de llavero. Ya, entre otras cosas. O, por ejemplo, Es... cuando Darren Cross coge la jaulita con el corderito, no podría levantarla con tanta facilidad, como lo comentamos viendo la escena. Sí, por ejemplo, es un detalle como eso. Si dijeras que la masa se reduce, pero no en la misma, en el mismo porcentaje que se reduce el tamaño, bueno, pero que se conserva la masa, eso ya crea esa inconsistencia. Yo ese detalle me parece oro puro Entonces, sacarlo en este podcast para hablar de Ant-Man. Ahora bien, ¿empeora la película? Ah, es solamente que tienes que hacer como si no hubiesen dicho esa frase, ¿sabes? Sí, es como... Es lo único. Porque, a ver, hay cosas que hacen que eso sea correcto. Lo que hacen de saltar y en mitad del aire volverse pequeños y pegarte un golpe que es un disparo de pistola, eso es correcto. Eso sí funciona así con las reglas que han expuesto. Y mola un montón. Mola un montón que básicamente te conviertas en una bala, porque es lo que haces. Es el poder de Ant-Man, se convierte en una bala y te pega un balazo. Am, claro, una de las partes de las responsabilidades del personaje además tiene que ser debería ser no atravesar a una persona, que lo puede hacer con mucha facilidad. Que no lo exploran porque convertirían la película en algo mucho más sangriento. Y esta es una película muy para toda la familia. La verdad, si dijeran eso, se reduce la masa en un porcentaje no equivalente a la reducción del tamaño, dirías, vale, hay suficiente masa como para que pegue un puñetazo y todavía sea bastante potente, Yo en realidad, pero ¿sabes qué? no los... Yo en lugar de una explicación física, habría preferido una explicación cuántica. En plan de cambiar el espacio entre los átomos hace que el universo se vuelva loco. Bueno, Hay efectos extraños en la física a tu alrededor constantemente y los tendrás que ir aprendiendo mientras los experimentes. ¿Sabes? Que Hank Pink le diga eso, un científico le diga a un tío en plan de, oye, esto va a ponerse raro, muy raro, porque así son los poderes, son raros. Que eso, curiosamente, Desde creo un que lo punto de vista hace físico, Christopher Nolan son raros. en ¿cómo se llama esta? La de Tenet, que hay lo de las pistolas y todo eso invertidas, le dice un personaje al protagonista. No, no, no intentes ni entenderlo. Y esto es lo que pasa cuando
en cierto modo, hace realista una película de superhéroes. Yo no digo que esté mal hacerla realista porque, por ejemplo, el traje de Ant-Man mola muchísimo. Y es bastante realista. Luego me explayaré más en eso. Esto es lo que pasa cuando intentas hacer lógico, creíble un concepto que es fantasioso. Y pasa con todos. Hemos hablado del escudo del Capitán América en otros vídeos. Hemos hablado de... Bueno, podríamos hablar de Spider-Man, podemos hablar de Iron Man, podemos hablar de Hulk. Al final es que ninguno se sostiene. Y hay tantas sagas y tantas cosas de cine que no se sostendrían si le aplicas las leyes de la física, que es que el cine cambiaría tal y como lo concebimos. Si al final, por eso hay películas que dicen que son hechas por magos, rollo efectos visuales y espectáculo. Al final, pues casi todo lo que vemos en pantalla es una fantasía, pero supongo que al final ahí está el encanto. Y ojo, todo esto pasa por eso, porque ponen esa regla basada en la ciencia y si no se nos habría pasado por alto, ¿eh? Vale, sobre Paul Rudd, que al final es el protagonista, el personaje principal y del que ya habéis hablado en vuestras reseñas breves, es gracioso porque empezó a entrenar muchísimo para el papel y ganó tanta masa muscular, que no es verdad que no es el más mazado de los actores del UCM, pero está muy en forma en esta peli, que el traje que le confeccionaron en un principio lo tuvieron que tirar y hacerle otro. Ojo. Eso me recuerda a lo que pasó en una de Batman. Que básicamente de que salió Batgirl, la actriz no es que ganase músculo, ganó peso. Y también tuvieron que hacerle un nuevo traje. Ya. Sí, es justo al revés, pero lo mismo ocurrió. Y una cosa muy chula, el traje que vemos de Ant-Man, salvo algunas partes en las que la máscara, la parte frontal es digital, el traje de Ant-Man es auténtico en casi todas las escenas. O sea, el Paul Rudd se puso el traje ya, el nuevo, le queda de muerte y, como estaba diciendo, es un diseño muy bueno entre el concepto del cómic, porque tú lo ves de reojo, has leído cómics de Ant-Man y dices, coño, sí, es Ant-Man. O sea, lo ves así de pasada y dices, es el personaje. Pero cuando lo recupera Scott Lang de la casa de Hank, dice, no, trae, esto es un traje de motorista. Y tú lo ves y es como, a ver, demasiadas piezas por ahí, pero sí que cuela como traje de motorista. Y luego lo que dijimos viendo la película, Gon, el casco es hermético, lo cual tiene sentido Tiene porque le sentido. permite respirar en una atmósfera agrandada. Así que, en ese sentido, yo creo que, aparte del carisma y de más allá, pues Paul Rudd genial. Luego es gracioso porque el tipo, para prepararse para el papel, cogió una granja de hormigas y las estuvo observando durante todo el tiempo que duró el rodaje. Ahí tienes que, para que cuando los actores de Marvel se le ocurran, son tan profesionales como el Daniel Day-Lewis o cualquier otro actor que se les ocurra. Y ahí tienes una prueba de que son cine. Vale. ¿Qué os parece el tema de los secundarios? Y yo creo que al final el que tiene más peso en esta película y el que da más para hablar es Hank Pym. Yo creo que te voy a dejar elaborarte en Hank Pym porque me parece que tienes opiniones muy fuertes sobre este personaje. Las tengo. Y si me cedes la palabra, yo te lo voy a aceptar. Joder, es que Hank Pym es un capítulo polémico del UCM porque, claro, en el universo Marvel, los cómics, este tipo es súper importante. Es decir, como dijimos en el podcast de la Era de Ultron, este tipo creó a Ultron en los cómics. Coge su patrón mental y se lo aplica al androide. Y luego el androide, durante toda la historia, tendrá manierismos y rasgos de Hank, no de Tony Stark. Y claro, otra cosa que comentó Guille en el podcast de la Era de Ultron es que esta peli es de 2015, es el mismo año que la Era de Ultron. Qué curioso habría sido que esta película hubiese salido justo antes y no después, que es la última película de la fase 2, y que la hubiesen conectado de forma más directa con Era de Ultron, como tú dijiste, Alfonso. Quizás un Han Ping apareciendo en Vengadores, recriminándole a Stark el haber cogido su invento y haberlo convertido en un arma de destrucción masiva. No lo sé, fue una decisión que nunca comprendí. Claro, en un principio la película le iba a tener a él como prota. Pero pasó que en el cómic el Hank Pym es un tipo que ha tenido todo tipo de trastornos mentales, que aquí solo hacen una mención a ello de pasada, y es que es tan ambigua que no sabes del todo cómo le ha pasado factura exactamente a Hank el uso del traje.
Pero Hank ha tenido pues trastorno bipolar. Ha golpeado a su mujer en los cómics y ha representado por primera vez en un TVO en la historia el maltrato doméstico. Hay una viñeta que es hasta famosa. De hecho, Chaqueta Amarilla no es un villano de Ant-Man. Chaqueta Amarilla es un alter ego de Hank Pym, que el traje este famoso con las sombreras es mítico de la etapa esta de Civil War y demás. Aquí no, aquí hicieron una cosa muy rara, que es que Hank Pym ya es anciano. Ha sido un superhéroe que ha actuado en los 50 y en los 60, en la época de los cómics originales de Stan Lee y Jack Kirby. De hecho, la escena introductoria, no olvidemos que es de él, de joven, rejuvenecido digitalmente, es de estos primeros personajes a los que empezaron a ponerles estas caras digitales, que no está mal, no está nada mal, o sea, cuela para lo que es la escena. Vemos a Howard Starr, a una joven vieja Peggy Carter, y ya a partir de ahí, Hank es mayor en el UCM. Y a mí no me desagrada la decisión, porque es verdad que en todo lo demás han intentado ser muy fieles. El tema de que ha sido un padre un poco fallido y no ha sido. Ya ha tenido sus fallas como esposo. El tema de que es un genio, eso está ahí. Es un genio a la altura de Hank McCoy, o de Tony Stark, o de Reed Richards. Y como mentor barra guía y el tema de cómo le explica los poderes también está muy bien. Yo no creo que habría estado bien si iban a tomar esta decisión, tal vez hacer un spin-off de él de joven, con la avispa de joven. Yo a mí no me habría desagradado ver eso. O más fácil, como he dicho al principio, haberle metido en Los Vengadores. Yo les eché muchísimo de menos. Siempre esperé que saliese en algún punto de. Cuando había noticias sobre el rodaje de Vengadores, que dijeran, han cogido a Hank y a la avispa. De hecho, cuando salió el casting de Los Vengadores, me acuerdo en un vídeo que lo vi en YouTube, me sorprendió que no estaban los personajes. Pero bueno, eso ya es una línea alternativa, eso en el multiverso se puede ver, aquí no, y Hank es mayor. ¿Sabes? Y ¿Sabes Mike... quién recuerdo que me dijo eso? ¿Quién? Mi madre. Mi Eso que... madre, estábamos viendo lo de los Vengadores y tal, y yo digo, bueno, ¿qué te parece esta película de los Vengadores y los actores y tal? Me dice, me parece que no están Ant-Man ni la avispa. Estoy totalmente de Y yo acuerdo digo, con ¿ah? Aurora. Hay Y, me di- mil millones de y- y yo me quedé cómics. como, ¿ah? Hay mil millones de ¿En cómics serio? Me dice, sí. clásicos en los que están los dos. Y ya que estoy, es que la avispa, en la serie esta de dibujos que siempre recomiendo, en cada vídeo ya prácticamente, es un personajazo. Que ojo, a mí la de Michelle Pfeiffer, cuando lleguemos a Ant-Man y la avispa, ya hablaré, a mí me gustó. Pero joder, es como. Y ojo, Michael Douglas. Michael Douglas, ahora os pregunto a vosotros, me parece que de las tres de Ant-Man es en la que más se mete en el papel y en la que mejor lo hace. Es la que más le usan, por supuesto. Es en las que más le usan, pero es que en Ant-Man Quantumania, por ejemplo, que lo tenemos ya comentado en este canal, y de hecho fue de las primeras películas que comentamos, es que estaba ya prácticamente. Ya no es que saliese poco, es que el tío estaba rellenando los planos, en mi opinión. Aquí yo noto que le mete intensidad. La escena en la que recuerda lo de la avispa me parece muy emotiva. El cómo actúa Michael Douglas. Es una película que funciona también como un buen pase del testigo, ¿sabes? Pase del rol de Ant-Man. Hmm. Ojalá Realmente, hubiese, ojalá hubiese aparecido antes para hacer este relevo un poquito Buah, más imagen. plan, Claro, eso. importante. Lo que dice Alfonso, imaginaos esta peli, pero habiendo visto al Hank Pym en al menos tres películas anteriores. Yo creo que hasta habríamos llorado y habría sido súper emotiva. Que ojo, voy a decir lo siguiente. Como habéis hecho hincapié vosotros antes, Paul Rudd es tan buen actor, es tan carismático y tan entrañable. Creo que la palabra es entrañable lo que lo resume. Que con lo fan que soy del hombre hormiga y la avispa, fijaos que logra, y con el peso dramático que le pone aquí con lo de la hija, con Cassie, que por cierto lo de la niña es un recurso narrativo que le da su miguita a esta peli, y que Quantum Mania ya perdió. No lo he hecho tanto en falta de menos, fijaos, En otros cambios que han hecho, como con lo de Stracker o cambios a los que ya llegaremos más adelante, pegué el grito al cielo, pero creo que aquí lo llevaron también el hecho de, venga, vamos a contar la historia de Scott Lang, que consiguieron que yo por lo menos me olvidase. Aquí, fijaos que pese al cambio, no estoy descontento ni indignado.
Me habría gustado verlo, Bien. pero no sufro por no haberlo visto. Cuando nos pongamos a hablar de otros personajes, antes de hablar de la nueva avispa, deberíamos, yo creo que de hablar un momentín, ya que os la has mencionado, de Cassie. Buah. Cassie, que es la que luego será Estatura, la hija de, ¿cómo se llama? La hija de Scott Lang, Ant-Man, es la niña más adorable del mundo. Estoy de La acuerdo. niña es súper mona. Cada vez que, las pocas veces que sale, se come la escena y sirve perfectamente para que tú entiendas por completo las motivaciones de Scott Lang en todo momento, porque cada vez que dices, no lo hagas, tío, no lo hagas, acabas de salir de la cárcel, ves a la niña y dices, haría lo que sea por esa niña. Joder, a mí me encantaría que aquí que algún colaborador fuese padre, porque yo creo que esta peli le tuvo que pegar fuerte a los padres primerizos, porque cuando oigo hablar a youtubers o quien sea del ser padre y tener hijos, debe ser algo tan especial que, wow, es que es lo que dices tú, Gon. Se hace muy creíble el conflicto del personaje. Y creo que fue muy buen movimiento porque, vale, habíamos descubierto que Ojo de Halcón era padre en la era de Ultron, en el podcast pasado. Pero apenas le veremos como padre en las películas hasta su serie en Ojo de Halcón. Porque al final los hijos y la familia de Clint serán más una excusa del argumento que algo intrínseco al argumento. Aquí no, aquí la vida personal de Scott como padre es capital para el personaje. Y en ese momento para el UCM fue muy fresco. Porque hemos visto a un soldado perdido en el tiempo, a un genio científico, a un dios, a agentes infiltrados. Pero no habíamos visto a un superhéroe que ya fuese padre. O que fuese padre antes que superhéroe. Porque Ojo de Halcón lo descubrimos más tarde. Y le da mucha personalidad y hace que la película sea muy distinta a las anteriores también en eso. En las escenas familiares, el tema del novio de su exmujer persiguiéndolo, las bromas con la niña, la batalla final, luego hablaremos de ellas. Está bien planteada y aprovechan mucho ese recurso. Y por cierto, Cassie Lang es un personaje efectivamente de los cómics. Empieza de niña, luego se convierte en estatura. Y creo que fue un matiz que luego perdieron las secuelas. Porque en Ant-Man y la avispa está ya crecidita. En Endgame creo que exploraron muy poco el drama de haberse perdido 5 años de la vida de Cassie. Porque para lo importante que es para Scott, creo que lo exploraron muy poco. Y efectivamente es la niña que todos querríamos. Es la hija que todos querríamos tener si somos padres. La que le regalas un peluche completamente horrendo, porque no puedes permitirte más. Y ella lo coge y dice, qué feo es, me encanta. Es perfecto. Eres mi más mejor amigo. Esa es una de las grandes frases del UCM. Eh, Luego, has mencionado de hablar de Hope Van Dyne, o Hope Pym, o Esperancita. ¿Queréis hablar ya de Esperancita, o más conocida como Tauriel de Sí. los bosques? am, La que tiene la esperanza de convertirse en la avispa, pero en esta todavía no lo hace. es estupenda, lo hace súper bien. Hace sus escenas con muchísima energía. Su personaje es vital el personaje es vital para la trama y permite que todo pueda ocurrir. ¿Te puedes creer, Gon, que en un vídeo de Strip Marvel, que es un canal super mega dedicado a Marvel, hablando de Evangeline Lilly, que no está confirmada para Doomsday, su mujer, bueno, él le explicó que su mujer piensa que no sabe actuar, Evangeline Lilly. ¿Quién? ¿La mujer de quién? La mujer del youtuber al que sigo opina que Evangeline Lilly, la actriz de Hope, no sabe actuar. Bueno, pues me parece que te has tenido que ir muy lejos para encontrar una opinión así de tonta. No, de esto que ves un vídeo y lo escuchas y yo es que discrepo también. Eh, la escena que he mencionado antes de Hank contándole la historia de la avispa y las reacciones de Hope son muy creíbles. O sea que como intérprete lo hace muy bien. Luego también es muy física, no es solo un personaje de apoyo de frases, también es un personaje de acción. Y efectivamente, como dice Alfonso, está ahí siendo la trama de Hank de, oye,
tengo una soldado muy capaz de hacer la misión, pero soy incapaz de jugarme, poner su vida en riesgo porque ya perdí a mi mujer. Y esa trama está muy bien llevada. Hace que Hank pase de ser el secundario para rellenar planos, que será en Quantum Mania, a un personaje que tiene su propio arco en la película. Bueno, tiene varios, pero el de Hope es uno de ellos. Y como entrenadora de Scott, las escenas en las que se pican y se pelean y cómo poco a poco surge la química entre ellos, creo que está muy bien llevada esa relación, esa dinámica. La escena en la que está en el coche y le explica cómo concentrarse para controlar a las hormigas también me parece buena. Y es verdad que el rollito este del pelito hasta los hombros es un look que ha llevado la avispa, pero el aspecto definitivo lo tendría en Quantum Mania. Pero bueno, si es meterme en detallitos. Y bueno, Yo una luego vez tengo que decir que luego no lo han aprovechado demasiado bien, a posteriori. sale en Quantum Mania, en Endgame sale un poquito y... Perdón, sale en Ant-Man y la avispa, obviamente. Sale en Endgame y sale en Quantum Mania. También es verdad que, claro, la avispa siempre ha sido Janet Van Dyne y Janet Van Dyne creo que ha estado en Los Vengadores siempre, lo ha abandonado como 2 o 3 veces el grupo. Y claro, es que ese personaje, el rol que tiene en los cómics es ser el pegamento del grupo, como aquí. Prácticamente no está vinculada hasta a los Vengadores, pues al final, dentro de que mola mucho en sus escenas de acción y el drama que tiene con Hank, no tiene ese matiz que tenía en los tebeos. Aquí, pues eso, funciona como interés romántico, otro personaje de acción y otro personaje dramático. Alfonso, te noto callado de narices. ¿Qué pasa? ¿Estás impactado? Estoy dejándoos hablar porque sois los que parece que tienen más que decir. Bueno, pues nada, tú cuando quieras decir algo, adelante. Recuerda que eres nuestro mejor amigo. Yo creo que hay que hablar un poco del talón de Aquiles de la película. Y creo que es un talón de Aquiles inequívoco. A ver. ¿No pensáis que el villano es el talón de Aquiles de esta película? Estaba pensando que te ibas a referir al villano, pero A mí me prefería que parece que el dijeras. actor, a mí me parece que el actor hace un buen trabajo representando lo que querían representar con el personaje, pero me parece que queda muy raro el personaje, ¿sabes? No sé si me explico. Yo no es que diga que te expliques o no. Yo creo que lo describes bien porque empieza como un personaje muy creíble. Un personaje que luego el Cory Stoll va a repetir más veces de empresario corrupto y malvado. Que ese, pues, bueno, realmente es un Obadiah Stein, pero a la inversa. Él es el mentoreado por el genio brillante, que es anciano, le tiene envidia por sus logros y le quiere apartar de la empresa. O sea, es el maldito mismo personaje, hasta es puto calvo. Y de hecho es un cambio en Sí, los eso iba cómics. a decir yo. Eso iba a decir yo, que parece ser que siempre tienen que poner al villano de estas. Siempre que es el villano o el antagonista de personaje súper inteligente y súper rico, tiene que ser calvo. es que es la hostia. Eh, de hecho, Darren Cross en los cómics es un villano completamente distinto. Nunca ha sido chaqueta amarilla. Bueno, es que esa es otra cosa, las invenciones respecto al cómic. Que vale, a ver, la pelea que tiene con Ant-Man realmente está chula. O sea, la pelea está bien. Pero claro, empieza como eso, un villano de una película de Christopher Nolan, porque podría existir. Claro que tendría mejor guión. Y en cuanto a Ant-Man le frustra la venta del traje a Hydra, se pone el traje en una elipsis súper corta, que no sé muy bien cómo le da tiempo a ponérselo, porque no parece un traje fácil de equipar, o no parece ser como A la ver, armadura de Iron Man, y venga, a pelear. teniendo, teniendo en cuenta que el prota se pone en la prisión el traje de Ant-Man teniendo menos de 10 segundos y lo logra ponérselo y demás, pues sería como, bueno, a lo mejor es que ese tiene más experiencia poniéndose el Pero, traje. ¿sabes qué pasa, Alfonso? Que en esa escena te hacen un corte y no Sí, ves sí. cómo se ha puesto el traje de pronto. Ya está montando una hormiga, entonces, aunque sea imposible también, visualmente asumes que se ha puesto el traje. Aquí es como que está en el helicóptero, llega Ant-Man y en el siguiente plano ya tiene el traje.
Igual de abrupto es el cómo pasa a ser un villano más o menos creíble, con su cliché arquetípico y copia de Bad Stein, pero creíble, realista, a un villano de TVO. Y esto lo digo en el mal sentido, porque igual que critiqué que Stracker tuviese tan poco desarrollo en la era de Ultron, aquí critico que este tipo sea un... Te destruiré, Scott Lang, Ant-Man, voy a acabar contigo, no quedará de ti ni el recuerdo, y ahí con los rayos láser. Es un cambio muy abrupto, y creo que es a lo que te referías con raro, ¿no, Gon? Sí, es como que el personaje tiene algo que falla. A No sé ver, si yo me creo, explico. creo que lo que le falla es la cabeza, porque como ya ha dicho Han, las cosas de las cosas que te hacen pequeño y te vuelven a hacer grande, el problema que tienen es que te afectan al cerebro. Y ese a lo mejor ha estado haciendo muchos experimentos, ha estado muy expuesto y demás a esa cosa y al final ha acabado Yo, tocado. Alfonso, aplaudo que siempre plantees unas teorías tan elaboradas. El problema es que en esta peli hacen hincapié en que el problema que tiene Darren Cross es que no ha conseguido miniaturizar seres humanos. O sea que, aunque luego la avispa curiosamente le dice, no, las partículas PIN te están afectando, no sé muy bien por qué le dice eso, porque en ningún momento ha podido hacerse pequeño antes de ponerse el traje. A lo mejor no se trata de que él se haya puesto el traje y se haya hecho pequeño. Se trata de que al estar haciendo tanto experimento y estar él ahí entre los experimentos y estar cerca de la propia cosa esta, eso le ha afectado también. No hace falta que las utilices. Pues mira, volvemos a lo que pasó con Iron Man 2 y la película que nos mostraron. Porque en vez de presentarnos a este empresario malvado cliché, nos presentas a un tipo con buenas intenciones que empieza a experimentar con la partícula PIM y se le va la pinza a raíz de hacer demasiadas pruebas rollo Norman Osborn? Habría sido quizás también un poco cliché, pero habría sido un mejor personaje que lo que tenemos aquí. Y haber trabajado mejor su transición a villano. No a lo mejor dejarlo tan para el final, no hacer que surja de la nada, porque es que ya no es solo que se ponga el traje y se convierta en un villano, es que ahora de pronto sabe luchar. Y más allá de que le hemos visto empuñar una pistola contra Hank y dispararle en la zona en la que nunca te pasa nada en las películas, no tenemos claro que este personaje tenga entrenamiento militar o de combate, y le da una buena pelea a Ant-Man que, bueno, asumimos que es por el traje, Bueno, pero parece que le da una buena yo, pelea también en lo yo también, físico. también quiero contar la cosa graciosa de cuando se pone a disparar a las hormigas que están viniendo y consigue darle a la que está montado el prota. Y otras tantas es como, madre mía, este tío tiene una puntería Es verdad. como la de ojo de halcón. Como Porque la de cada Bullseye. disparo parece que da una hormiga. Bueno, pobre Anthony, que oye, es un personajazo de la película. La hormiga está con la que se encariña Scott. Sí. Eh, y luego creo que fue en 2015 ya dije que La Era de Ultron fue la película que marcó, bueno, que justificó la ola de detractores que decían que era solo para niños y que sus villanos eran de cartón piedra en cuanto a trasfondo. Y Ant-Man yo creo que apuntaló un poquito eso para mal. Porque ya os digo, es que aquí tiraron de la fórmula de la que hemos hablado en los podcasts de Iron Man, de Hulk, de Capitán América, de coger una especie de inverso del héroe, que de alguna forma está relacionado aquí con el mentor, no con el héroe, pero quieras que no, es una versión, es un mentor fallido de Hank Pym. Scott Lang es un... Joder, es un aprendiz fallido de Hank Pym y Scott es un aprendiz que ha salido bien. Y venga, pues peleita de acción. Yo creo que es que de hecho te lo camufla un poco el concepto de cariño encogido a los niños que hay en la pelea final con el trenecito. El tren Thomas era el juguete ese, ¿no? Sí, el tren Thomas. Bueno, pues Taran, tan, 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 tan. yo creo que gracias a las buenas ideas de esa pelea te olvidas un poco de lo conveniente que es el malo. Yo, si esta película, fijaos, hubiese tenido un mejor villano, habría llegado al notable alto. Pero esto es una cosa que lastra la peli. Yo creo que lo tenía que haber replanteado. Una única escenita que puedo destacar del Darren es cuando mata al otro, al inversor que no está seguro. Frank, me he quedado con el nombre, es curioso. No es Frank Castle, es otro Frank. Y le mata con esa pistola que te miniaturiza, pero te convierte en un pegote. Eso me pareció súper asqueroso. Eso lo que ocurría es que todavía no habían perfeccionado el tema de miniaturizar seres vivos. Y esa pistola lo que hacía era miniaturizar. Pero como todavía no estaba preparado para hacerlo con seres vivos, pues le pasa eso. Claro, pero ojo.
ese asesinato lo ves y te da muy mal rollo. Sí. Que vale, que a lo mejor como dijimos Gon y yo viendo la peli, no es doloroso hasta el extremo, pero da un mal rollo tremendo. De hecho, luego cuando coge el papelito y lo limpia y a tomar por saco y con ese desprecio por la vida humana es como, joder, macho. O, mejor aún, joder, qué miedo, macho. Pero es que es Joder, la. qué miedo, macho. Pero es que es la única escena en la que eso va a tener. En el que Darren Cross va a ser imponente. Luego hay una escena súper extraña en la que se cuela en casa de Hank, estando Hope y Scott ahí. Ves venir a kilómetros que sabe perfectamente que Hope le está espiando para su padre. Y no, nada, yo lo único que destaco, aparte de la escena que he comentado, es cuando descubrimos que Hydra por lo visto aún existe en el UCM, al menos en 2015. Ya si tenemos en cuenta agentes de S.H.I.E.L.D. la conversación puede ser otra, pero dice, no, esta gente que viene a comprarme el traje son matones de Hydra. Están de capa caída, pero son matones de Hydra. O sea que Hydra existe. Y de hecho el científico este que está al principio con Hank, Howard y Peggy, que es al que le rompe la cara a Hank y que luego aparece más mayor, ¿sabéis de qué personaje hablo? Sí, sé yo cuál dices. El que Vale. acaba. El que la primera habla de la mujer y se lleva un puñetazo por ello y es como. Hola, ¿qué tal la vida? ¿Qué tal tu cara? Pues ese personaje, si os Eso. fijáis, que es un cabo suelto del UCM, se lleva la partícula PIM de chaqueta amarilla, se escapa, no le capturan y hasta ahí. Nunca supimos nada de ese personaje, nunca lo usaron. No sé si la gente de SEAL más adelante lo explorarán, pero creo que no. La Pero verdad es no. que deberían utilizarlo para alguna película futura en el plan de que, mira, ¿sabes todo esto de que este tipo en Ant-Man se había llevado la partícula PIM? Pues fíjate, ahora resulta que está resurgiendo Hydra porque está utilizando las partículas PIM y ha conseguido crear un escuadrón de élite de tipos tipo Ant-Man. Ya, pero eso sería usar bien a Hydra en el UCM y el UCM no le gusta usar bien a Hydra, así que. Eso también está en el multiverso en el que están el hombre hormiga y la avispa en los Vengadores desde 2012. Eh, Otro elemento que es muy bueno de la peli, que también le da mucha personalidad y le distingue muchísimo, son el trío calavera este que acompaña a Scott, especialmente Luis, interpretado por Michael Peña. A mí he de decir que, vale, puedo, te puedo hacer un poco de gracia al principio, pero también puede llegar a saturar un poquito este grupo. Sobre todo el amigo que no se calla ni bajo el agua. Es un poco el burro. Luis, sí. ¿A ti te cansó? Pero está gracioso las escenas que tiene. Sí, está gracioso, pero a mí es un tipo de personaje que hay que tenerlo de forma comedida para que no me sature. A mí en concreto ese tipo de personajes si se pasan me llegan a saturar y no lo disfruto A tanto. ver, yo entiendo, En esta Alfonso. Entiendo. ocasión he de decir, en esta ocasión he de decir que no me ha llegado a saturar, porque no llega a Ah, salir demasiado. vale. Ok, vale. Ok. También es verdad que con tu maestría con el humor, pues entiendo que Luis te parezca un pobre aficionado. No vayas a desatarme, ¿eh? Alfonso, sería muy gracioso que cogieras y contases una historia súper larga y enrevesada para explicar algo que puedes contar en una frase. Esas dos escenas están muy bien. O sea, a mí me parece muy divertido y yo creo que ese es un elemento que debieron coger de Edgar Wright. Porque ese rollo de los montajes paralelos yo lo vi en Baby Driver. Es una cosa que en el UCM no hemos visto un chiste parecido a ese y yo creo que debe ser un elemento tomado de Edgar Wright. Y mira, funciona tan bien que es de hecho la escena con la que cierran la peli, cuando le explica que el alcohol le está buscando. Me encanta el cambio de Stanley en esta peli, ahí, siempre rodeado de chicas, el Stanley. Aquí creo que habla con la periodista impresionante de la escena final. Que claro, le pone la voz en Luis por encima. Y a mí me parece que son un trío muy divertido. No solo él, sino los otros. Creo que aportan chistes que está muy bien. La parte más graciosa es cuando ya les reclutan para hacer el atraco al final y están en la casa de Hank y de Hope. La escena en la que les dice Ant-Man lo de no, no, calmaos, esto se va a poner raro. Que ahí curiosamente dice la frase. Y se miniaturiza y todos se acojonan. Me parece súper divertida.
No es Guardianes de la Galaxia, como hemos coincidido antes, pero creo que tiene un humor muy característico esta película. No es el humor que veríamos en el resto de cintas del UCM. Y bueno, no queréis añadir nada más del trío de la calavera, entiendo. A ver, me parece que el trío Calavera destaca más en la segunda película. Oh. Aquí son un poco, pues, personaje cliché. El informático que está centrado sobre todo en todo el tema de hackeo y A demás. ver, son personajes de apoyo bastante aceptables, pero claro, tampoco hay que olvidarse que eso es lo que son, ¿sabes? El Luis es mejor porque tiene estas escenas que son muy buenas y están muy bien escritas y él las actúa muy bien y es muy gracioso ver cómo hacen el playback los otros actores, pero diciendo las palabras que dice él, que está clarísimo que es lo que no dijeron y las escenas están graciosas, están muy guay. Yo creo que tiene un momentito de medio redención, que es cuando están ya en Pin Industrias y se pone el traje de segurata. Y hay una frase que le pregunta a Scott, oye, pero somos los buenos. Después de tanto robo, de tanto hurto, de tanto no sé qué, no sé cuántos, somos los buenos. Y es como, sí, sí, somos los buenos. Eso me gusta, porque también dices que hay un momentito de drama para que el personaje cómico pues tenga lo que tiene que tener todo personaje cómico, un momentito en el que se pone un poquito serio. Que por cierto, casi no hemos hablado de la faceta de Scott Lang como ladrón, dándome cuenta, hablando de este grupo. Porque, por ejemplo, la escena en la que se cuela en la casa de Hank, aunque corta, me parece que está muy bien. Me parece que es muy Sí, sí. Es que intensa. la película es muy sólida en general. Sí, pero ojo, es que ese tipo de escena no la hemos vuelto a ver en el UCM, de un tío robando algo. Y además, bien dirigida, con interés tuyo, el personaje sorteando los obstáculos a base de ingenio puro y duro. A mí esa parte me mola mucho, ¿eh? No, no es súper heroica, pero digo, oye, esto me gusta. De hecho, la parte del... Toda la parte del inicio, a lo mejor quizás el ritmo decae un pelín a medio película, pero creo que toda la parte en la que empieza, se pone el traje y empieza a entrenar, toda esa parte me parece que engancha muchísimo. Es curioso, ahora que estoy hablando del inicio, o pensando más bien en el inicio, es que sale la empresa de helados Baskin Robbins o algo así. Es gracioso porque en los años 90 esta empresa inspiró a la propia Marvel Comics con lo del día del helado gratis. Por lo visto, esa promoción que tiene la misma empresa que sale en esta peli, se la copió Marvel pero con los cómics, de el día del cómic gratis. Y es bastante gracioso que esa empresa salga en esta película. Supongo que es una especie de guiño que quisieron hacer a una empresa que les inspiró para hacer algo. Pues mira, no hay confirmación porque quieras que no, esta película ya de Marvel Studios. A partir de aquí ya, en todas las pelis de Marvel, si os fijáis por lo que os dije de la pelea entre Entertainment y Studios, ya sale claramente al principio Marvel Studios, no Marvel, TM. Como en las anteriores que vimos desde X-Men 2 y Spider-Man 1 hasta Vengadores. Aquí ya cambian el logotipo y lo mantendrán cambiado y lo irán variando al estilo del UCM. Pero es a partir de aquí cuando ya se distinguen como Marvel Studios. El tema de la acción de esta película. Hemos hablado un poquito de la escena del tren, pero no hemos hablado tanto de Ant-Man haciendo cosas de Ant-Man. Hemos hablado así de la incongruencia de la ley, pero ¿hay alguna escena que queréis destacar de él como Ant-Man? No sé, a mí la verdad es que me resulta gracioso la comparativa entre cómo él se infiltra primero en la casa de Hank y consigue reventar la caja fuerte y demás, y luego cómo en la parte ya con el traje y todas las para hacer un plan todavía más elaborado y en este que esta vez no hace falta la ayuda de otros miembros para llevarlo a cabo y cómo se quedan a punto de lograrlo, pero al final algo sale mal, que es que el villano sabía que venían. Pero solamente que en lugar de Han también lo sabía, pero aquí digamos que Sí, sí que les querían pillar, infraganti. no lo plantean como una escena de espejo, pero sí que bastante cíclica en ese sentido. Y un poco la inversa, porque el robo sale mal, el que ha preparado el robo sí que lo sabe. Sí, está bien visto eso que dices. A mí una escena que también me gusta de Scott ya con el traje es
la primera vez que se lo pone así un poco por probárselo. Que es un poco gracioso porque, claro, cuando Hank orquesta el robo en su casa, Scott perfectamente lo podría haber dejado ahí tirado porque está buscando cosas más tangibles, dinero, joyas. Y luego, claro, el traje se lo pone. ¿Por qué se lo pone? Porque patata, porque es chulo. O sea, se lo podría haber puesto cualquiera de los otros tres, ¿eh? Del trío Calavera. No tenía por qué ponérselo Scott. Entonces, esa parte, bueno, un poco cogida con pinzas. Pero cuando se pone el traje, se miniaturiza, se cae en la discoteca y está por primer rodeado de hormigas, esa parte también está chula. Y luego, ¿la fotografía de esta película no os llamó la atención? Mm, Bueno, hay algunos No, momentos que están especialmente, la verdad. interesantes. Es que Yo creo que lo que más me llamó la atención fue el tema de la música, que sobre todo con el tema principal de esta película. el tan tan taran tan tan taran tan tan taran Sí. tan tan es A muy mí en esta ocasión sí que lo destaco porque a mí me ha gustado bastante este tema. bueno. Luego os Es uno comento. que me he escuchado muchas veces hace Ah, tiempo. creo que hay de un tema del que tenemos que hablar que no hemos hablado, Mm, que son las hormigas. Vale. Más allá Las de una hormigas mención es de un pasada recurso a que está Anthony, durante sí. toda la peli. ¿Sabes? Las películas, las hormigas es un recurso que se utilizan durante toda la peli. Están graciosas, pero al final hacen lo que am, la trama les exige que hagan. Mm. Es decir, las hormigas estas son en plan de. Tenemos estas hormigas, hacen esto, serán útiles más tarde. Tenemos las hormigas, hacen esto, serán útiles más tarde. Tenemos estas hormigas, hacen esto, serán útiles más tarde. A ver, simplemente es como. Existen mucha variedad de hormigas en el mundo. Estas son algunas de las más útiles para Ant-Man. Que las he estado investigando desde hace mucho tiempo y las he estado criando para estas cosas. A mí me parece que es un elemento muy bien adaptado del cómic, porque aquí abraza un poquito más la fantasía y el surrealismo de pues, un tío volando sobre una hormiga. Está gracioso ese recurso que dice Alfonso de cada especie tiene una función concreta. Y a ver, la mini trama, esta chorra que le meten con Anthony, está graciosa. Más gracioso es aún el hecho de que Ant-Man sobre la hormiga llamada Anthony se enfrentan a Falcon y le derrotan. Así que puede decirse que Anthony venció a otro Anthony, porque el actor de Falcon ya sabéis que es Anthony Mackie. Entonces, es gracioso. La pelea podría resumirse en Anthony contra Anthony. Que a todo esto, no sé si queréis añadir algo más del tema de las hormigas, que por cierto están muy bien hechas. ¿Qué os parece el cameíto este de Falcon en Ant-Man? Me parece un buen detalle para vincularlo al mundo, ¿sabes? Y empezar a crear cierta conexión entre personajes Y y a la gente de cómics y de cosas superhéroes siempre le encantan las peleas entre superhéroes, porque siempre te responden la pregunta ¿quién ganaría? Y la verdad es que la forma en la que gana Scott es como está bastante en desventaja contra Falcon hasta que logra meterse en un lugar donde estaba más a oscuras y colarse, y sobre todo que tiene cosas a la altura en la que puede colarse en el jetpack que lleva Hmm. Falcon para ir destrozando todos los sistemas y demás. Que ahí es cuando consigue darle las tornas a la pelea. Claro, habría sido gracioso ver a Ant-Man luchando contra el Falcon de los tebeos, que no llevaba ningún tipo de maquinaria, era mucho más mágico y mucho menos tecnológico. De hecho, esta se comunicaba telepáticamente con un halcón de verdad, no con un robotito. Por Bueno, cierto, un detalle, esta es la primera película, bueno, el Aro de Ultron lo vimos en una escenita, pero aquí ya le vemos con el traje nuevo, rojo y gris, que aunque no está mal y mola, a mí tampoco me. Igual que el traje de Ant-Man sí que me gusta, nunca me terminó de convencer el aspecto de Falcon. Es muy icónico en el UCM, pero me. Para mí ya se aleja demasiado del cómic, pero es una opinión personal. también hay que destacar la escena post-créditos esta en la que te dicen claramente, pues sí, Ant-Man va a salir en, bueno, Civil War. Supongo Correcto. que todo el mundo ya sabe eso, ¿no? Bueno, en esta peli ¿Y te lo por qué dicen. sale ahí? ¿Por qué sale ahí? Pues precisamente porque Falcon le ha conocido en esa pelea y es como, vale, ahora
Y también en otras escenas poscritos te hacen el chiste ese de otra vez de te cuento todo esto. Y, que es que Falcon quiere contactar con Ant-Man. Hmm. Yo voy a decir una cosa. Si Deadpool hubiese estado en este tiempo, si hubiese salido Deadpool en esta película, habría soltado este chiste. Guau, ¿qué pasa? ¿No había más presupuesto para otro Vengador que no fueses tú, Falcon? Pero sí, está gracioso que le metan a él. Eso tiene mucha mala leche, la verdad. Sí, yo lo admito, es verdad. Porque es verdad. Sobre la fotografía, que os lo he preguntado antes, no por baladí. Es que resulta que para esta peli usan un plano un poco más cuadrangular, no tan rectangular como es el 235, para hacer un poquito más de énfasis en los cambios de tamaño y para ciertos planos de la película. Yo sí es verdad que cuando la ves, algunas tomas sí que son bastante curiosas, el cómo hay como un personaje muy chiquitito en la escena. No porque se haya hecho pequeño, sino que hay mucho personaje en una escena y hay un escenario muy grande. De hecho, hay planos de las hormigas con Ant-Man encima que se acercan de una forma muy como bruta sobre el espectador. Y creo que es otra cosita que dices, pues unas decimillas más para la peli. Una cosita que el tema de la dirección se volvería un poquito plano en muchas pelis Marvel, en otras no, pero aquí, de nuevo, igual que el trío Calavera o la música o el tema o el tema de ser padre de Ant-Man o el tema de los atracos, le dan, de nuevo, personalidad. Al final es que lo estamos repitiendo mucho, el tema de que la peli tiene personalidad. Tiene fallos propios del UCM, como el tono muy juvenil y familiar, el villano plano, el humor continuo, la poca profundización en el lore, las reglas blandas con las que funcionan los poderes. Sin embargo, al final, creo que como abraza tanto lo que te van a contar y buscan la manera de distinguirse tanto, la película funciona. Pues no sé si queréis contar alguna cosa más o ya Yo hemos creo contado todo que lo hemos que... hablado suficiente de esta película. ¿Qué No sé, calificación esta le ponéis? película... A mí me parece una película muy sólida y le pongo un 7. El 7 está bien, la verdad. Como a lo mejor un 7,5, Sí, pero es sí, eso. No, yo Yo creo que... iría más por ahí. Yo iría más por ahí. Lo que pasa es que con estas valoraciones que tengo, pues le pondría un vela varias veces. Y yo esta película me la he visto varias veces. sí, yo también. 3 veces, por lo al- menos. Joder, se me estaba olvidando. Vosotros, amigos, estáis justificados, pero que yo me olvide tiene leche. ¿Quién le pone la voz a Paul Rudd en esta peli? ¿Lo sabéis? Pues este es famoso, este No lo actor de sé. voz. No lo sé. En Pues esta ocasión me la vi en original. Claudio Serrano. ¿Qué diréis? ¿Quién es Claudio Serrano? Pues es Batman, es Altair, fue Daryl Dixon en las primeras temporadas, ha sido el actor habitual de Ben Affleck, de Christian Bale, es un actor de voz cojonudo. Fue Batman en la Lego película también y era súper gracioso. Y aquí le ficharon ya en Marvel para hacer de Paul Rudd, de Scott Lang. Y me encanta porque pasas de esa voz dura, grave, melancólica, trémula que tienen las de Batman a ser un payasín súper desenfadado. Me voy a tomar un té. Me encanta la voz que tiene Claudio Serrano. Y ya por suerte se ha quedado en las siguientes. Yo como fan del doblaje castellano tenía que mencionarlo. Vamos, me habría sentado fatal que se me hubiese olvidado. Bueno, y también tengo que decir que en doblaje original, esta es una película en la que los personajes se les entiende. Bueno, sí, Yo hemos me... pasado del Sam Elliott sureño ese, pero... Sí, sí. Es que eso fue un poco traumático, el voy a hablar en susurros y encima con un acento súper cerrado. Y ojo, el que sí que me gusta más la voz en castellano que en inglés, porque Michael Douglas la tiene bonita, pero muy aguda. De estos actores como medio nasales a la hora de hablar. En doblado es Salvador Vidal, que es el mismo que le pone la voz a Norman Osborn. Y es un vozarrón estupendo. Ahora sí que... Ah, y una curiosidad es que en esta película iniciarían una coherencia con el tema del actor de Howard Stark. Que es que en la primera de Iron Man fue un actor, pero en la segunda fue Joe Slatery. Y Joe Slatery vuelve en esta película al principio y luego volvería en Civil War también y también volvería en Endgame. Ya se ha quedado como el viejo Howard Stark. Dominic Cooper el joven
que hablé de él en el podcast de Agente Carter, que si no ha salido ya saldrá en las próximas semanas, y Joe Slattery se quedó como el viejo Howard Stark. Y ya volviendo a las calificaciones, sí, yo también le pongo un vela varias veces, 7,5, muy recomendable. Creo que es de estas pelis que sabe que como película te tiene que entretener, pero ya que te entretiene, procura que le cojas mucho cariño al universo, al personaje, y te va apuntalando cositas. Le coges mucho interés y mucho aprecio a Ant-Man, y yo estoy encantado que Paul Rudd haya, al menos al momento de grabar esto, permanecido como el personaje 10 años. Yo espero que esté todo lo posible. Ya que no envejece, pues mira, de este le pueden aprovechar todo lo que quieras. Bueno, Pues nada, queridos amigos, como siempre, gracias por participar y gracias a los oyentes por seguirnos, vernos. Y ya, si os lo habéis pasado bien, pues un me gusta ayuda, un compartir ayuda y una suscripción ayuda muchísimo. También ayuda, por supuestísimo, el Patreon que encontrarás en la descripción. Os mencionamos a los y mecenas en los créditos y, por supuesto, pues ya habrá más recompensas. también comentad qué os ha parecido a vosotros la película. La opinión de Porque nuestros eso, amigos. la opinión de todos los que nos estén viendo. La opinión de nuestros amigos es lo mejor, para algo se llama pelis con amigos. Pues muy bien, caballeros, hemos sido. Alfonso, Gonzalo. Y Sargos de Remas, querido viajero, no robes nada esta semana, no vayas a que es un traje de superhéroe. Respeta las hormigas que hay en tu jardín o en tu parque. Y cuida de esas niñas adorables que todos querríamos tener como hijas. Que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus. adiós. Adiós.